Buenas noches, que el Señor les bendiga, es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a estar revisando un pasaje que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. En preparación vamos a poner nuestras vidas delante de Dios para continuar con este estudio. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y tu misericordia. Bendice este tiempo y permítenos honrar tu nombre a través, Señor, de entender lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros, pero sobre todo, Señor, la esperanza que tú nos das a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales yo les de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok, en la industria, en general en la industria manufacturera, hay una frase que a menudo se utiliza para referirse a aquellos productos que ya no son materias primas, pero que aún no son productos terminados, es decir, esos productos intermedios. A esta fase del trabajo se les llama trabajo en curso. Hace algún tiempo trabajaba cuando era estudiante, trabajé en una empresa en donde yo era dibujante. A mí me correspondía hacer los dibujos de las piezas que habrían de fabricarse. Era un taller donde se fabricaban tornillos, piezas, tornos, en fin, se hacían matrices, varias cosas como estas. Era increíble ver cuando llegaba la materia prima, eran trozos de acero, en algunos casos eran tubos, otros casos eran piezas, y cuando se empezaban a trabajar, ustedes veían la pieza burda, no sabía qué era lo que iba a hacer, solamente el que lo iba a fabricar, el tornero en este caso, o aquel especialista en el trabajo, era el que hacía el trabajo gradualmente. Todos los días, al caminar por el taller, observaba ese proceso de fabricación. Unas personas cortaban las piezas en piezas más pequeñas y estas lo enviaban directo hacia el área de trabajo. Conforme iban avanzando, iban haciendo los hoyos, las perforaciones, el rebaje, en fin, todo lo que se requería. Conforme iba avanzando el proceso, íbamos viendo gradualmente cómo iba avanzando. Al terminar el día, se integraban las piezas en unas pequeñas cajas y se iban acomodando conforme el producto fuera para enviarse a nuestros clientes correspondientes o a los clientes de aquel entonces. Sin embargo, a lo largo del día había personas que no alcanzaban a terminar el trabajo que les correspondía, sino que dejaban en ocasiones trabajo avanzado para el día siguiente. A esto le llamaban obras en proceso, pero estaban lejos todavía de ser ese producto terminado. Algunos estaban más lejos que otros, pero en fin, esta materia prima ya no era materia prima, pero tampoco era el producto que el cliente había solicitado. Es interesante, pero muchos de nosotros, cuando nos llegamos al Señor Jesucristo, iniciamos como esa materia prima de ese taller. Estamos viviendo a través de un proceso de forjamiento, estamos viviendo una transformación en nuestra vida, pero ya no somos esa persona que fuimos cuando el Señor Jesús nos salvó. Pero todavía estamos lejos de ser ese producto terminado. Algunos lo estamos más que otros. Sin embargo, como pastor, no hay nada más satisfactorio que ver que un cristiano crece y madura en la fe. A veces los cristianos tienden a mirar a un nuevo creyente y esperar que actúe como si fuera una persona que tiene mucho tiempo de ser salvo. Sin embargo, muchas veces ellos vacilan y fallan y nos apresuramos como creyentes maduros a señalar sus fallas. Incluso podemos ir más lejos y cuestionar aún su salvación. El hecho es que todos nosotros estamos en ese proceso de transformación. Seguimos siendo una obra en curso, un trabajo en proceso. Algunos siguen siendo bebés espirituales, algunos ya son jóvenes, tal vez otros más o otros menos son maduros en la fe. Y es necesario que aprendamos a caminar y seguir creciendo. Todos los creyentes invariablemente estamos involucrados en este proceso de santificación, que es como lo vamos a llamar.
Y todos tenemos un largo camino por recorrer, pero tenemos que un Dios amoroso que trabaja constantemente en nosotros. Somos esa arcilla en las manos del alfarero y Él nos está moldeando, convirtiéndonos en lo que Él quiere que seamos. Hay muchos cantos que hablan precisamente de esa transformación. Tal vez ahorita te venga alguno a la memoria, pero vamos a continuar con esto. Miren, a veces nos damos cuenta de que la madurez la vamos a empezar a adquirir y tenemos que adquirirla con un deseo ferviente, porque va a haber en este tiempo y en el futuro, y de hecho desde que el apóstol Pedro escribió su carta, falsos maestros. Pero no quiero quedarme centrado en esta idea solamente de la falsa enseñanza. ¿Cómo podemos cuidar nuestra vida y avanzar? Quiero centrarme en la parte que nos corresponde a nosotros. La única manera en la que nosotros podemos garantizar que no seremos engañados es que nosotros empecemos a ser transformados. Ahora quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro, donde vamos a estar revisando un pasaje que son importantes, que es importante para nosotros. Y quisiera iniciar en el versículo 25 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, en la parte final. Dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estos dos pasajes, que es curioso que se encuentren en el capítulo 2 de la primera y de la segunda carta, están muy relacionados, están íntimamente relacionados. A veces quisiéramos que alguien llegara y nos dijera: fulano de tal o tal persona es un falso maestro, pero esto no va a ocurrir. Es necesario que nosotros seamos capacitados y seamos como los niños que se describen aquí, ávidos de tomar la leche espiritual para crecer y ser fortalecidos y reconocer las acechanzas del enemigo a través de la obra del engaño. Este proceso de purificación inicia de hecho en el capítulo 1. Vamos ahí al capítulo 1, verso 6 y 7. Dice así el verso 1, 6 y 7 de esta misma carta, de la primera carta: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que todos nosotros pasemos a través de un proceso de purificación. También Pedro nos describe la gloria que habrá de venir por nuestra salvación. Ahí mismo en este capítulo, en los versos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo a causa cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es interesante, pero este capítulo nos habla de la gran importancia que tiene la santidad, este primer capítulo. Y en el verso 13 al 23 continúa avanzando en esa dirección. Nos llama, de hecho, del verso 13 al 23, nos llama a vivir una vida santa. Y ya al entrar en el capítulo 2 de esta primera carta, el apóstol habla de un proceso o un progreso o crecimiento espiritual. Cada creyente debe crecer y debe avanzar en su relación y en su conocimiento de Dios. No solamente habla de la salvación. La salvación implica que tú y yo, todo aquel que recibe a Cristo, se aparte del pecado. La importancia de la palabra de Dios y del hecho de que podemos y debemos deleitarnos en el Señor. Me gustaría ver este proceso de crecimiento y hablar precisamente de este pensamiento de que somos un trabajo en proceso, un trabajo de Dios. La totalidad de
tema que hoy vamos a tratar va a estar centrado precisamente en ese progreso que debemos reconocer. En el verso 25 del capítulo 1 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí Pedro habla del Evangelio que fue predicado. El Evangelio significa las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21, en la parte final, Pablo escribió, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del mensaje predicado. Es cierto, es una locura la salvación por medio de Jesucristo, porque está destinado a que no hagamos nada, simplemente recibir de gracia lo que no podemos lograr nosotros. Así es que no deberíamos o no debemos subestimar la predicación del Evangelio en el proceso de salvación. Es necesario que prediquemos el Evangelio y es necesario que la gente escuche el Evangelio completo para que pueda tomar una decisión. Los cristianos de aquella época en Asia Menor, a quien Pedro se está dirigiendo, recibió el mensaje del Evangelio a través de la predicación de la palabra. El contexto de esos versículos se refiere a la importancia de la palabra de Dios en este proceso de salvación. El hombre no se salva por las estrategias de predicación, no se salva por las estrategias de mercadotecnia, no se salva por el carisma de un predicador, se salva por el mensaje de salvación. Veamos por un momento este verso 2 del capítulo 2. Dice, desead como niños recién nacidos, como recién nacidos. Todo niño recién nacido, aquí Pedro nos está hablando del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual proviene nada menos que de la obra a través del Espíritu Santo que Jesucristo realizó y cumplió en la cruz del Calvario. Un religioso de unos años atrás, llamado Nicodemo, se acercó al Señor Jesús una noche, se recordarán allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y comenzó a preguntarle a Jesús, y Jesús le dijo ahí precisamente en el capítulo 3 del verso 3 al 7 lo siguiente, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Continúa diciendo, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le responde lo siguiente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es el Evangelio. Lo que nace de la carne, continúa en el verso 6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiero ser claro en esto. Nicodemo era un maestro de la ley, pero debido a que no conocía a Dios, conocía el mensaje de Dios, pero no conocía a Dios tal como él quería ser conocido, le era difícil entender cómo se iba a realizar el proceso de salvación. Aquí, en la frase es necesario nacer de nuevo, implica que si tú quieres ir al cielo, tiene que suceder esto en tu vida. Y esto solo puede ser logrado a través del depender de la obra de Jesús. Jesús le reveló a Nicodemo allá en Juan 3:16 lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que él salve al mundo. Y en el verso 18 de ese capítulo 3 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Notemos lo que está diciéndonos Jesús en estos 3 versículos. Primero, si tú quieres entender esto, necesitas comprender que Dios ha amado al mundo y ha entregado a su Hijo para que el que cree en él sea salvo. Esto significa un conocimiento mental. La palabra griega, que se utiliza aquí como creer, significa literalmente encomendar. Para convertirte en cristiano debes encomendarte o depender de Cristo. No hay otra manera. Y de hecho, esos versículos nos aclaran, Cristo no vino a condenar al mundo. Sin embargo, aquellos que no aceptan el proceso de salvación por medio de Jesucristo ya han sido condenados. Así es que
Dice aquí en el verso 18 que el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Ese es el mensaje. Necesitamos depender de Cristo. Y en el momento en que tú lo haces, te conviertes o inicia tu proceso de transformación. Te conviertes en un trabajo en proceso en las manos de Dios. Así que el siguiente paso en este trabajo en proceso, ¿cuál es? Tratar con el pecado. Regresando aquí a la primera carta de Pedro, dice lo siguiente: por tanto, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Algunos traducen toda mala palabra en lugar de detracciones. Permíteme decirte qué significa lidiar con el pecado. No es algo que se pueda hacer sin Cristo, quiero ser claro. Necesitamos la ayuda de Dios, en particular del Espíritu Santo. Pero sí tenemos una responsabilidad en el proceso. Debemos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Nuestra naturaleza pecaminosa todavía anhela lo que siempre ha anhelado. Nuestra naturaleza también se opone directamente a la obra del Espíritu Santo y a lo que el Espíritu Santo quiere. Es decir, el Espíritu Santo y la naturaleza humana están opuestos en lo que respecta al actuar. La carne y el espíritu de esta manera luchan constantemente entre sí. En Gálatas 5, verso 16 al 17 dice lo siguiente: esto pues os digo, andad en el espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contra el espíritu y el espíritu lo que es contra la carne. Y estos son contrarios el uno del otro, de modo que no podéis hacer lo que queréis. ¿Se dan cuenta? Si tú no haces nada por satisfacer la parte espiritual de tu vida, quiero decirte algo: vas a fracasar en el proceso de transformación en tu vida. Es necesario que de manera consciente y de manera constante cada uno de nosotros tome la responsabilidad para hacer lo que le corresponde en este proceso de crecimiento. Nosotros no somos capaces, recalco, para lidiar con el pecado. Nosotros, fuera de Dios, somos incapaces. Necesitamos aprender a andar en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a hacer precisamente eso. Cuando una persona es salva, puede intentar huir de esos grandes y obvios pecados que tiene. Puede dejar tal vez de decir malas palabras, puede dejar de ir al bar, puede dejar inclusive de algún vicio, no sé, tabaco, drogas, alcohol, lo que sea. O puede inclusive no cometer adulterio. Pero el odio y la ira que te han poseído o que han estado en tu vida no van a cesar. El nuevo converso debe encontrar nuevos arreglos en su vida para vivir sin pecado. Una persona que es pecadora se salva al momento en que renuncia a ese estilo de vida. Sin embargo, el problema es que vas a regresar. Si tú no cambias tu forma de vida, vas a regresar a ese punto. ¿A qué me refiero? Si tú no transformas tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo y no lo transformas con actos de justicia que Dios nos enseña, tus pecados más obvios van a regresar. Es decir, no habrás transformado tu vida. Pedro identifica algunos de estos pecados y dice, desechando por todo lado malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o toda mala palabra. Este versículo es una continuación del capítulo 1, por eso leí la parte final del versículo 25. Y si recuerdas, el tema en los últimos versículos del 13 al 25 son referentes a la santidad. Si ves el capítulo anterior, debes pensar con mucha claridad. Dice el verso 13 lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí se nos dice algo importante: preparar nuestro entendimiento, ser sobrios. En el verso 14 se nos dice como hijos obedientes, es decir, debemos vivir como hijos de Dios, haciendo lo que Dios ordena. También dice ahí mismo: no conforme a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, es decir, a nuestras concupiscencias anteriores. Y en el verso 15 dice, sino
como aquel que os llamó es santo, sed santos. Entonces aquí vemos claramente en esta sección que Pedro nos está llamando a ser santos y nos está diciendo lo que tenemos que dejar de hacer. En el capítulo 2, Pedro continúa diciéndonos a cada uno de nosotros cómo alcanzar la santidad. Nos dice algunas cosas que debemos dejar a un lado en nuestra vida. En el idioma griego, esta palabra significa repudiar o desechar. Esto conlleva la idea de quitarse algo de encima. Es como cuando llegas a casa y te quitas la chamarra, la dejas a un lado, ya no la tienes, ya no la portas. Suponga que en algún momento tú quieres plantar un jardín. Y antes de plantar la semilla, lo primero que se te recomienda es limpiar la tierra. Luego vas a labrar la tierra, es decir, la vas a oxigenar, vas a quitar aquellas piedras que están ahí, los desechos, y una vez que plantes la semilla, periódicamente quitarás las malas hierbas y cualquier otra cosa que pueda obstaculizar el crecimiento de esa semilla. Antes de que podamos crecer como cristianos, debemos hacer exactamente lo mismo. Imagina que tu corazón es un terreno que tiene piedras, tiene espinos, tiene plantas, tiene maleza, que tiene que ser limpiado y tiene que ser transformado para que pueda ser plantado en ese corazón, en esa tierra, la palabra de Dios. Tienes que eliminar esas cosas que pueden obstaculizar tu salvación. Debemos purgar nuestra vida de esas pasiones anteriores, de esos deseos carnales, como los llama la Biblia. Hay pecados de nuestro pasado que nos rodean en este mundo en el que estamos viviendo. Estos pecados prevalecen y no los desestimes, son fuertes y nos han tenido obstaculizados y encadenados en nuestro crecimiento espiritual. Por tanto, debes tomar las medidas adecuadas para quitarlos y hacerlos a un lado, desecharlos de tu vida. Esto te va a ayudar a que continúes en el proceso de transformación. El versículo 1 identifica 5 cosas que debemos dejar de lado: malicia, engaño, hipocresía, envidias y palabras. Aquí le llaman detracciones, palabras de mal hablar. La malicia, ¿qué significa? Es la intención o el deseo de hacer el mal. Más específicamente, esto se refiere a la mala voluntad hacia alguien con la intención de hacerle daño. La hipocresía, bueno, yo creo que no tengo que aclarar mucho, es actuar de una manera contraria a tus creencias declaradas. Esto significa que estás diciendo literalmente algo, pero estás haciendo otra cosa. Es como si te pusieras una máscara. La palabra envidias, creo que todos la entendemos. Desear tener una cualidad, posesión u otra característica deseable de otra persona, pero para ti, por el único deseo de querer ser semejante o ser superior a alguien. Esto muchas veces está motivado por tu astucia o por tu hipocresía. El hablar mal, ¿a qué se refiere? Las detracciones. El hablar mal no se refiere solamente a palabras deshonestas, también se refiere a la murmuración y a la calumnia. Se trata de hacer declaraciones falsas o perjudiciales sobre alguien. Este tipo de persona te dirá una cosa en la cara y luego te atropellará a tus espaldas, o también te lo dirá de frente. ¿Cuántas veces no escuchamos que el esposo habla mal de la esposa, o que la esposa habla mal del esposo, o que los hijos hablan mal de los padres? Pedro dice que estas cosas o esas acciones pueden marcar tu vida y necesitas quitarlas. Necesitamos dejar de lado esto, porque esto nos hace incapaces de seguir progresando en nuestro proceso de transformación. Estos pecados son responsables de nuestras caídas, de nuestro retraso y de nuestra falta de crecimiento. Pedro nos anima, es decir, a través de dejar y permitir que el Espíritu Santo nos ayude a desecharlos y continuar. Quiero comentar algo con respecto a los niños. Miren, los niños tienen ciertos artículos que valoran mucho. Un niño puede tener un juguetito, o una niña puede tener un muñequito de peluche, y ese particular objeto debe de ser parte de su vida. Pero a medida que crecen, estos niños van a ir dejando de lado poco a poco esos objetos que valoraban cuando eran niños. Eventualmente eliminan estas cosas. Pero cuando dice Pablo, pero cuando me convertí en hombre, dejé las cosas de niño. Ahí en la primera carta a los Corintios. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Miren, hay cosas que debemos ver como si fuéramos precisamente esos niños. Está haciendo Pablo
una semejanza con la vida y el crecimiento de un niño con respecto al crecimiento espiritual. Los niños se acostumbran a ciertas cosas cuando son niños, a cierto tipo de comida, a cierto tipo de vestimenta, a cierto tipo de cosas. Inclusive hasta los berrinches están hasta cierto punto tolerados. Pero cuando tú vas madurando, empiezas a dejar las papillas, empiezas a dejar el biberón, empiezas a dejar de hacer de la pipí en la ropa, en el pañal, te quitan el pañal desechable, y también esto te va haciendo gradualmente más se está viendo que estás madurando. Pero también hay otra cosa, tu carácter también empieza a transformar. Si antes lo primero que hacías cuando querías algo era llorar, ahora te empiezas a contener y dejas de llorar porque quieres algo, o dejas de patalear por obtener algo. Se acaban los berrinches. Esos son síntomas de la madurez. Hay algunas cosas a las que estamos aferrados. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura en nuestra vida de antes de ser cristianos. Pedro nos está diciendo, tienes que dejar esas cosas pecaminosas de lado, descargarlas de tu vida y comenzar a avanzar en el Señor. Es posible que tú creas que eres un trabajo en proceso, pero si tú no estás avanzando en esa línea de producción, como les decía, en ese taller se daba, el producto empieza a quedarse atrasado y empieza a deteriorarse porque no avanza. Ahora llegamos al siguiente paso en este proceso, deseando la palabra. Dice, como niños recién nacidos, deseen la leche sincera de la palabra para que puedan crecer por ella. Los bebés recién nacidos se alimentan exclusivamente de leche. Los cristianos obtenemos nuestro alimento espiritual a través de la palabra de Dios. Un bebé no puede vivir por mucho tiempo si no tiene alimento. Y un cristiano no puede crecer por consecuencia si no estudia la palabra de Dios. Pedro está diciendo, debemos de desear la comunión personal con Dios a través de su palabra todos los días, no uno. Un escritor llamado John Scott dijo lo siguiente, un hombre que ama a su esposa amará sus cartas y sus fotografías porque le hablan de ella. Entonces, si amamos al Señor Jesús, amaremos la Biblia porque nos habla de Él. ¿Qué tanto amas a Jesús? Esto es posible verlo a través de qué tanto amas su palabra. Llegará el día en que los cristianos, los jóvenes cristianos, estarán listos para un alimento espiritual sólido. Pero nunca vas a superar tu necesidad de leche espiritual si tú no te adentras en conocer a Dios. Es decir, nuestro objetivo como creyentes debe ser progresar todos los días de nuestra vida. La Biblia es extremadamente importante en este proceso. Este libro, la palabra de Dios, es la bendición de poder conocer a Dios a través de lo que Él nos ha revelado. Es esencial para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, y deberíamos estar deseando esta palabra como lo hace un niño al desear su comida. Pedro está hablando entonces de crecer en la gracia. Crecer en la gracia no es volverse más salvo que en el momento de la conversión. Quiero ser claro en esto. Crecer en la gracia no es ser más perdonado que en el momento en que te convertiste. Crecer en gracia no se justifica más, no eres justificado más que en la salvación. El crecimiento cristiano es experimentar y comprender el amor de Dios. El crecimiento cristiano es aprender más de lo que Dios quiere a través de su palabra. El crecimiento cristiano es poder hacer más de lo que Dios quiere que hagas. La Biblia da evidencia del proceso de crecimiento en la vida de muchas, pero muchas personas. Si tú lees la Biblia, verás a muchas personas que se narra cómo empezaron. ¿Qué me dices del profeta Jonás? Ahí se ve claramente este ejemplo. ¿O qué me dices de José, el soñador? A través de la Biblia vemos cómo has ido transformado, pero en particular en los evangelios, ¿se recuerdan cómo se le llamaba a Juan y a su hermano? ¿Cómo eran conocidos? Su apodo eran los hijos del trueno. Vean, significaba que eran iracundos, y después fue conocido como el discípulo del amor. A través de la Biblia vemos a Pablo pasar del camino de Damasco al camino romano. ¿Se dan cuenta la transformación de ser un perseguidor a ser un promotor de la palabra de Dios? A través de la Biblia entonces vemos a cada uno de los autores ser transformados. ¿Qué dicen de Pedro? De negar abiertamente a Jesús
a dedicarse a entregar su vida y comprometer su vida con tal de compartir la palabra de Dios. Así es que todos nosotros, sin excepción, somos trabajo en proceso. ¿De dónde nos está sacando el Señor y hacia dónde nos lleva? En un proceso de santificación que tiene que avanzar en nuestra vida. Así es que se nos ordena pasar tiempo en la palabra de Dios. No solamente es una especulación de mi parte. En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 15, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: estudia para mostrarte aprobado por Dios, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, viviendo correctamente la palabra de verdad. Dios necesita hijos comprometidos con su crecimiento espiritual. El problema es que muchos cristianos de hoy en día están tratando de sobrevivir con una dieta inadecuada. Si lo llevamos al terreno físico, una dieta inadecuada nos va a afectar físicamente y esto va a producir ciertos problemas en nuestra forma de atender y de resolver los problemas de salud. Pero espiritualmente es exactamente lo mismo. Lo que tienes en tu mente va a determinar cómo vas a reaccionar ante las pruebas y las tentaciones en tu vida. Recuerda, Pedro nos está diciendo cómo lograr la santidad. Tenemos que lidiar con el pecado y debemos hacerlo a través y exclusivamente de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, ¿cómo puede un joven mantener su camino puro? Y es única y exclusivamente a través de mantener su palabra, de guardar su palabra. Pedro dice, en el Salmo 119, en el verso 10 dice, he buscado con todo mi corazón, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y en el verso 11 del 119 dice, he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando estamos esperando a un hijo, muchas veces no nos damos cuenta de cómo tenemos que reaccionar. Pero lo primero que hacemos ya cuando es inminente el nacimiento, empezamos a comprar cosas y a veces compramos cosas de más. Sin embargo, quiero irme un poquito más atrás. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es el nacimiento de un bebé. Lo vemos tal vez en el aspecto físico. Cuando nace un bebé, la familia está atenta a lo que va a ocurrir. De esta manera deberíamos estar nosotros en la parte espiritual atentos al nacimiento espiritual de un pequeño. Y cuando ese niño llega a casa, lo primero que queremos hacer es que él se encuentre cómodo y confortable, que se sienta bienvenido. Así es que es importante que nosotros aprendamos a agradar a Dios. Hubo una encuesta que se realizó por una editorial llamada Lifeway que hacía una pregunta y con respecto a lo siguiente, y descubrió algo importante. El 90% de los cristianos que profesan serlo desean agradar y honrar a Jesús en todo lo que hacen. Fíjense, el 90% de los que fueron entrevistados, pero el 81% de ellos no leen la Biblia, no la leen diario. ¿Qué significa esto? El compromiso con la Biblia apunta a las personas hacia la madurez. Los cristianos maduros tienen prácticas que corresponden con la lectura de la Biblia. En otras palabras, si no lees la Biblia, por más profeso que digas ser cristiano, no lo eres. Así es que si tú quieres tener un progreso en tu camino, debe haber un deseo genuino por estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Somos una obra en proceso. Implica que dependemos de Cristo, que lidiamos con el pecado y deseamos su palabra. Finalmente, ¿esto qué involucra? Debemos deleitarnos en el Señor. En el verso 3 de este pasaje que estamos viendo dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto parece hacer referencia a un salmo, el Salmo 34, verso 8. Dice, gustad y mirad que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que en él confía. Así como la leche para el bebé es dulce, la palabra de Dios es dulce para el cristiano. En la salvación experimentamos cuán misericordioso es el Señor con aquellos que han confiado en Él. Este gusto inicial obliga a cada creyente a buscar más. La gloria de la conversión sabe bien y mucho mejor cuando tenemos apetito de su palabra.
Miren, yo soy muy quisquilloso con la comida. De hecho, mi esposa dice que hace una lista de las cosas que no me gustan. Sin embargo, eh, conforme vamos aprendiendo, yo siempre he creído que cuando uno es niño, le hacen todo tipo de barbaries al paladar de los niños. No hay necesidad para mí hoy en día de probar algo que sé que no me va a gustar porque va a seguir siendo igual. Sin embargo, cuando pruebas un alimento por primera ocasión y no te gusta, dices no lo quiero. Pero cuando tú tienes verdaderamente hambre, no importa que no te guste, no importa que no lo quieras, como lo necesitas, lo vas a aceptar. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú y yo un día probamos la bondad del Señor cuando Él nos salvó. Deberíamos, por causa de esa bondad que ya probamos de Dios, deberíamos anhelar seguir teniendo ese alimento. Así es que Pedro le está escribiendo a un grupo de personas a que prueben la bondad de Cristo. Personas que ya la habían probado, que ya habían nacido de nuevo, que eran simiente incorruptible y sus corazones fueron purificados por medio de la verdad. Sus vidas fueron verdaderamente un trabajo en proceso. Ellos ahora necesitan estar seguros. Filipenses 1:6 dice, el que ha comenzado en ustedes la buena obra, la hará completa en el día de Cristo. Podemos aferrarnos en esta misma promesa hoy en día. Cuando nosotros estemos delante de Dios, si nosotros nos comprometemos a seguirnos alimentando en este proceso de transformación, Dios garantiza que Él va a completar la obra en nosotros. Quiero contarles una historia de un hombre llamado John Newton. Él es el autor, para los que no saben, de Amazing Grace, Sublime Gracia. Cuando él era viejo, ya no podía ni leer porque ya su vista estaba muy desgastada. Pero escuchó a alguien recitar este texto. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Él habló y dijo, aunque no soy lo que debería ser, lo que deseo ser y lo que espero ser, sin embargo, puedo decir verdaderamente que no lo soy, que no soy lo que una vez fui, un esclavo del pecado y de Satanás. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Estas son palabras de Pablo. Quizá hoy estás aquí y te has dado cuenta de que has fallado de alguna manera a Dios. Al diablo le gustaría más que nada que tú vivas desanimado y que abandones el camino de santificación. Quiero decirte, no te desanimes. Tienes que levantarte y seguir adelante. Date cuenta de que Dios está trabajando en su plan, en un plan más grande para tu vida. Quizá estés hoy escuchando y nunca hayas nacido de nuevo. Quiero preguntarte si vas a aceptar la oferta de salvación que Jesús te ofrece. Si lo haces, tú iniciarás a hacer ese trabajo en proceso, ese trabajo divino en proceso para honrar un día a Dios. Yo quiero invitarte a ti que no has recibido a Cristo, que hoy entregues tu vida a Él. Y para aquellos que ya entregaron su vida y que se encuentran todavía luchando, lidiando con problemas de pecado, con malicias, engaños, hipocresías, envidias y murmuraciones, yo quiero invitarlos a que confiesen su condición de necesidad de ese perdón, para que inicien nuevamente con ese proceso de santificación en sus vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, hoy venimos ante ti reconociendo que tú eres el dador de vida. Sin ti, Señor, seríamos incapaces de ser transformados en nuestra vida. Hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús que lo que un día iniciaste en nosotros, Dios, lo completes de acuerdo a tus promesas, Dios. Señor, danos, como tu palabra lo dice, el querer como el hacer. Permite que nos comprometamos de manera fiel y decidida en lo que tú, Señor, nos das a cada uno de nosotros. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que si hoy alguien que no te conoce, que no ha entregado su vida a ti y ha escuchado tu palabra y quiere tomar esta decisión, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, le tome en sus manos, tome su corazón y lo salve, Señor.
Permite que esa persona reconozca su necesidad de ti y que hoy, Señor, haya fiesta en el cielo. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que siguen, Señor, en este proceso de santificación. Te pido que sigas renovando sus fuerzas, que les des paz y les des aliento y que les permitas en todo tiempo, Señor, seguirte glorificando. Por Cristo Jesús. Amén. Pues les agradezco mucho el tiempo que el día de hoy han estado con nosotros. Nuevamente les invito a que nos acompañen la próxima semana. Que el Señor les bendiga.